Vamos a entrar en materia en uno de los capítulos más apasionantes de las Sagradas Escrituras, como es el capítulo 8 del libro de Daniel. Y en el capítulo 8 nos vamos a quedar por lo menos, creo que hoy, nos vamos a quedar mañana también, todavía estudiando el capítulo 8 y posiblemente el domingo también. Porque es uno de los capítulos más tremendos de todo el libro de Daniel. Y ese capítulo trata con un término que se llama Kadesh, el código Kadesh, donde Dios va a hacer limpio lo que está contaminado. ¿Qué es lo que está contaminado? Entonces, entremos en materia. Como vimos al comienzo del seminario y hemos visto hasta el día anterior, la profecía básica de toda la Biblia es Daniel 2, donde habla de la estatua. Ya lo dijimos que es la columna vertebral. Después de Daniel 2 apareció Daniel capítulo 7. Y Daniel 7 nos habló de puras bestias. Pero acuérdense ustedes que dijimos que cada bestia corresponde a ¿qué? Cada bestia corresponde a ¿qué? A un metal, ¿cierto? A un metal. Pero algo que tiene en particular el libro de Daniel 8 es que Daniel 8 no habla de bestias. Daniel 8 habla de animales que tienen que ver con el santuario. Entonces, lo primero que, por ejemplo, el profeta ve es un carnero. Y el carnero era un animalito que usaban para los sacrificios en el santuario. El segundo animal que se ve es un macho cabrío. Y el macho cabrío también se utilizaba en los servicios del santuario. Y lo último que se ve allí es que aparece una expresión muy interesante que habla de la purificación del santuario. Por eso, si le vamos a dar un título a Daniel 8, sería la profecía del santuario, o la profecía de la purificación del santuario. Ese sería como el título de Daniel capítulo 8. ¿Qué fue lo que vio el profeta exactamente? Entonces, vamos a mirar lo que él vio. Dice que cuando él estaba en visión, lo primero que vio fue un carnero. Ese carnero tenía unas características muy especiales. Dice el versículo 3, que cuando él alzó sus ojos y vio al carnero junto al río, éste tenía 2 cuernos altos, pero uno era más alto que el otro. Es un detalle interesante. Y es muy parecido al oso. ¿Se acuerdan que el oso de la profecía tiene un lado más alto que el otro? Entonces, acuérdense que en estas profecías simplemente se está repitiendo lo que ya se vio en Daniel 2 y en Daniel 7. Entonces, ese cuerno tiene un cuerno más alto que el otro. Y cuando él está viendo el cuerno, dice la Biblia en el siguiente versículo, que el carnero hería con los cuernos al oeste, al norte y al sur. Y ninguna bestia podía pararse delante de ese animal, ni había quien escapase de su poder. Actuaba según su voluntad y se engrandecía. Estamos hablando del carnero, un animal del santuario, de los animales que se usaban en el santuario. Es símbolo de los príncipes, el carnero. Muy bien, ¿qué ocurre? Cuando él está viendo la visión y está viendo el carnero en lo máximo de su fuerza, de pronto ve a otro animal. Ese animal no trae 2 cuernos, sino que trae uno solo. Y viene tan rápido que viene como volando. Y dice que ese macho cabrío que él está viendo, vio cuando se acercó hasta el carnero. Vamos a leer el versículo 5 de Daniel 8. Mientras yo pensaba, un macho cabrío vino desde el oeste. Si ustedes se dan cuenta, ustedes, por ejemplo, el carnero, ¿hacia qué lado ataca? Dice que ataca al oeste, al norte y al sur, pero no ataca hacia el oriente. Es un detalle interesante. ¿Por qué? Porque es que el carnero representa un reino que venía del oriente. ¿Cómo se va a atacar a sí mismo? No puede ser. Pero el que ahora viene ¿de dónde? Viene del oeste. Y dice de que corría deprisa que ni siquiera tocaba la tierra. Y este macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, un cuerno notable. Mientras que el otro tiene 2 cuernos, pero uno más altito que el otro, este tiene solo un cuerno notable entre sus ojos. ¿Y qué hace ese macho cabrío? Dice que cuando vino hasta el carnero de 2 cuernos, que yo había visto junto al río, corrió contra él con todo el ardor de su fuerza. Y dice el versículo 7, vi que llegó junto al carnero, lo atacó furiosamente y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero ya no tuvo fuerza para resistirlo.
Estamos viendo animales luchando entre sí. Eso no se había visto en las otras profecías. No se ve, por ejemplo, que el oso está peleando con el leopardo, no, nada de eso se ve. Pero en esta sí. Y son animales del santuario. Todo está dentro del término del santuario. Después dice que el macho cabrío derribó por tierra el carnero y lo pisoteó. No hubo quien librase al carnero de su poder. Ahora, ¿qué le pasa a ese macho cabrío? Ese macho cabrío le pasa algo interesante. Dice que cuando estaba en su fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. El cuerno grande que tenía, el cuerno notable, fue quebrado y en su lugar salieron 4 cuernos prominentes. ¿Hacia qué dirección? Aquí tenemos que prestar mucha atención a un detalle curioso que va a venir acá. Dice que son 4 cuernos y los 4 cuernos van ¿hacia dónde? Hacia los 4 vientos del cielo. No es lo mismo decir 4 cuernos que decir 4 vientos. No es lo mismo. Los cuernos son símbolos de reyes y los vientos son símbolos de destrucción, son símbolos de luchas, de guerras. Pero los 4 cuernos prominentes crecen hacia los 4 vientos del cielo. Daniel 8, el versículo 8. Y ahora aquí viene lo curioso. Dice el versículo que sigue, el versículo 9, Daniel 8, 9. El artista, noten ustedes que no puso el cuerno saliendo de ningún cuerno. Porque dice, y de uno de ellos, la pregunta es ¿de qué? ¿De cuáles? ¿De uno de los 4 vientos o de uno de los 4 cuernos? Porque si miran el versículo anterior que dice que los 4 cuernos crecieron hacia los 4 vientos. Y luego dice, y de uno de ellos, y aquí quedamos medio perdidos, ¿de uno de cuáles? ¿De uno de los 4 vientos o de uno de los 4 cuernos? Dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra gloriosa, o sea, viene del occidente. Viene del occidente y va hacia la tierra gloriosa quedaba en el norte. ¿Quién es el cuerno pequeño? Pues ya lo estudiamos en estos días anteriores, estudiamos al cuerno pequeño, pero ahorita vamos a estudiar el cuerno pequeño en otra perspectiva, desde la perspectiva del santuario. Entonces, ahora tenemos que definir de cuál de los dos sale, lo vamos a definir dentro de un ratito. Vamos a ver si el cuerno pequeño sale de uno de los 4 cuernos o si viene de uno de los 4 vientos. Eso lo vamos a tener que definir un poquito más adelante. Pero ahora noten ustedes lo que el profeta habla de ese cuerno. Ese cuerno era pequeño en el comienzo, pero comenzó a crecer ese cuerno. Y ¿saben qué? Los cuernos también eran muy útiles en el santuario. Porque con los cuernos tocaban, por ejemplo, en la fiesta de las trompetas tocaban los cuernos, que se llaman hoy shofar o se llaman los shofares. Entonces, el cuerno lo utilizaban como shofar, como un instrumento, pero en las fiestas del santuario. Entonces, eso es algo que yo quiero que se nos quede en nuestra mente en el día de hoy. Todo Daniel capítulo 8 está hablando del santuario, del santuario, del santuario. Solo habla de animales del santuario. Nos está hablando del shofar. De alguien del santuario, del shofar, del santuario. ¿Y qué dice de este cuerno pequeño? Este cuerno pequeño, dice el versículo 10, se engrandeció hasta el ejército del cielo. Echó por tierra parte del ejército y de las estrellas y las pisoteó. Si nosotros buscamos, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 1, dice que las estrellas son símbolos de los ángeles. En Apocalipsis 1 dice, al final de Apocalipsis 1. Entonces, el cuerno pequeño se engrandece contra el ejército del cielo. Siempre hemos creído que el ejército del cielo se refiere a los ángeles. Y este cuerno pequeño echa una parte de las estrellas, una parte de los ángeles, los pisotea. ¿De quién estará hablando aquí ya? ¿Qué personaje, que es un rey también, o un príncipe, hizo con los ángeles eso? ¿Quién? Satanás. Él se llama el príncipe de este mundo, ¿no? O sea que él tiene su reino también. Y su reino queda en este mundo. Porque este mundo no es de Cristo, realmente. El demonio se lo quitó.
porque Cristo mismo dijo, yo no soy rey de este mundo. Mi reino queda en otro lado, le dijo a Poncio Pilato. De modo que este cuerno pequeño es un príncipe de esta tierra que hizo eso con los ángeles, los pisoteó. Y sigue diciendo, mire, la segunda obra que hace este personaje en Daniel 8:11. Mire con quién se mete. Aún contra el príncipe del ejército celestial se engrandeció. ¿Quién es el príncipe de los ejércitos celestiales? ¿Quién es? Jesús, ¿o no? Jesús es el príncipe de los ejércitos celestiales. Contra él se engrandece también. Y miremos lo tercero que hace este personaje. Él quita el continuo sacrificio. ¿Qué más hace? Y el lugar de su santuario fue echado por tierra. ¿Qué hizo con el santuario? Lo echó por tierra. Ahora yo les pregunto, ¿lo que hace el cuerno pequeño lo está haciendo con cosas de la tierra o con cosas del cielo? A ver, regresemos al primer punto. Regresemos al primero. ¿Él se está metiendo con cosas de la tierra o con cosas del cielo? A fin de que tierra o cielo. Las estrellas del cielo, el ejército celestial, ¿de dónde es? Pues del cielo. Las estrellas, ¿de dónde son? Del cielo. El príncipe del ejército celestial, ¿de dónde es? Del cielo. El continuo, ¿cuál continuo? Oh, entonces está hablando de un continuo que ocurre en el cielo. Y está hablando de un santuario, ¿cuál santuario? ¿Del que hizo Moisés? ¿O está hablando del otro santuario? Entonces aquí vamos a descubrir esta tarde de que hay más de un santuario. No solamente el terrenal, sino que está el celestial. Es contra ese que ese personaje se levantó. ¿Qué hizo con el santuario del cielo? ¿Lo qué? Según ese versículo, según el versículo 11, dice, el lugar de su santuario lo echó por tierra. O sea que lo que el diablo hizo en el cielo fue muy terrible. No solamente se levantó contra Cristo, sino que también a muchos de los ángeles los arrojó, los pisoteó. Y ahorita estamos viendo de que el santuario celestial lo echó por tierra. Hizo algo terrible en el cielo, lo que ese personaje hizo. Y dice el punto número 5 de Daniel 8:12, de que ¿qué hace el cuerno pequeño? Ese cuerno pequeño echó por tierra la verdad. Hizo cuanto quiso y prosperó. Terrible, ¿no? ¿No les parece? Todo eso lo hizo. Echó por tierra la verdad. Él lanzó una cantidad de acusaciones en el cielo. Cuando él hizo su gran rebelión en el cielo, lanzó acusaciones terribles contra el Padre Celestial. Acusó al Padre de muchas cosas. Se levantó contra Dios mismo en el cielo. El pecado no tuvo su origen en el Edén. ¿Dónde tuvo el pecado su origen? En el cielo. Entonces el primer lugar que se contaminó fue el cielo. No solamente contaminó la tierra con el pecado, el mundo está contaminado de pecado, pero tristemente el pecado comenzó no aquí, comenzó arriba. O sea que el desorden comenzó en el cielo, el demonio hizo un terrible desorden en el cielo, contaminó el cielo, contaminó el ambiente, dañó el ambiente del cielo. En el cielo todo era armonía hasta que Luzbel se rebeló. Y a partir de su rebelión, ¿se pueden imaginar la cantidad de cosas que dijo Luzbel para que los ángeles le creyeran? ¿Qué cosas pudo haber dicho para haber convencido a la tercera parte de los ángeles? Entonces, las más terribles mentiras. Difamó a Dios, calumnió todo lo que tiene que ver con Dios para que los ángeles le hayan creído. Tuvo que haber sido muy terrible. Entonces, imagínense, ¿esto está ocurriendo dónde? Aquí está la pregunta clave. Si no entendemos esta parte, no hicimos la clase esta noche. ¿Dónde se desarrollan todos esos problemas? ¿En la tierra o en el cielo? En el cielo. Entonces el versículo 13 dice que un santo que hablaba y otro de los santos dijo aquel que hablaba. ¿Dónde están esos santos? No está hablando de personajes del cielo. Está hablando de santos en el cielo. ¿Será que en el cielo ya hay santos? Como nos lo han enseñado Roma. ¿Quiénes están en el cielo ahora, por ejemplo? Si usted le dijera, demuéstreme con Biblia qué santos están ya arriba. ¿Qué santos? Enoc, sabemos que fue llevado. ¿Qué otro personaje fue llevado al cielo? Elías fue llevado al cielo. ¿Quién más? Moisés fue llevado al cielo. ¿Quién más?
No sabemos el resto de gente, pero cuando Cristo murió, muchas tumbas se abrieron. Y toda esa gente que resucitó, Cristo lo llevó como primicias al cielo. O sea que en el cielo hay mucho personaje ya. Es lo único que podemos decir, porque el resto de los muertos, ¿dónde están? En la tumba, esperando el día de la resurrección. Unos para vida eterna, como dice Daniel 12:2, y otros para confusión perpetua. Bueno, entonces estos dos santos, que sin duda deben ser seres humanos en el cielo, están preocupadísimos. Porque ellos ascendieron al cielo, pero ¿qué se dieron cuenta? Que en el cielo, ¿cómo estaba la cosa? ¿Estaba grave la cosa o no? ¿Ustedes creen que ese problema se resolvió? ¿Ya estaba resuelto? Cristo vino a la tierra a resolver el problema aquí en la tierra, pero acá ascendió a los cielos. ¿Ustedes quieren saber qué ha estado haciendo Cristo por los últimos 2000 años? ¿Cuántos quieren saber? ¿Cuántos queremos saber? ¿Quieren saber? Venga mañana. Porque mañana ese es el tema. Fabuloso ese tema. Buenísimo ese tema, hermano. Buenísimo. Es de las cosas más lindas que yo he estudiado en la Biblia. ¿Qué ha estado haciendo Cristo por casi 2000 años? Bueno, está bien. Entonces, miren ustedes lo que los seres celestiales se preguntan entre ellos. ¿Hasta cuándo? ¿Están preguntando por un semán de Dios o no? Entonces, ¿creen que Dios va a dejar para siempre todo eso así? ¿O Dios tiene su semán? A propósito, ahí para que le ayudemos al hermano Julián que no vino ayer, le voy a preguntar a uno de los que vino ayer, ¿qué quiere decir esa palabra hebrea semán? Tiempos determinados. Dios tiene su semán, o sea, sus tiempos determinados. Tiempos que Él dice, es tanto y de ahí no se baja Dios. Es eso y punto. Y se cumple porque se cumple lo que Dios dice. Bueno, ellos preguntan, ¿hasta cuándo durará la visión? ¿Cuál visión? La visión de lo que está haciendo el cuerno pequeño, no, porque es una visión. ¿Hasta cuándo va a durar todo eso que está haciendo el enemigo? Y entonces miren la respuesta. Hasta 2300 días de tarde y de mañana, y lo que tanto estaba esperando los habitantes del cielo. ¿Y el santuario será qué? La pregunta es, ¿cuál santuario? Cuando Daniel tiene la visión, ¿hay dos santuarios o no? Está el de Jerusalén. ¿Cómo estaba el de Jerusalén? Estaba destruido porque Nabucodonosor lo destruyó. Pero no solamente había un problema en el santuario abajo en la tierra. El problema más grave estaba pasando en el santuario celestial. Porque el problema de lo que el diablo originó en el cielo no se ha resuelto todavía. Eso está en resolución en este momento, lo están resolviendo. Por eso una de las cosas tremendas que Cristo ascendió a los cielos fue a resolver el problema que el diablo creó en el cielo. Cristo ya encontró la solución para el problema acá abajo, con su sangre preciosa. ¿Qué está haciendo Cristo por los últimos casi 2000 años? Ese es el tema de mañana. Va a estar bueno, hasta yo voy a venir, como les digo. Sí, hasta yo voy a venir. Sí, porque les puedo mandar un video y pongo el tema, ¿o no? No, en una emergencia, si yo no puedo venir, mando un video. El pastor Sergio Ibarra sabe que yo cuando no voy, ¿qué es lo que mando? Mando el tema y ahí sale el tema en la radio, y todos los días está en la radio. Pero ya saben de qué manera a veces. Bueno, hermanos, dice hasta 2300, cuando los ángeles preguntan, cuando los santos preguntan, ¿y hasta cuándo va a durar esta visión? ¿Hasta cuándo el cuerno pequeño va a estar hablando palabras contra Dios, haciendo guerra a los santos, haciéndole la guerra a Cristo, echando la verdad por el suelo? ¿Hasta cuándo va a durar este santuario pisoteado? ¿Hasta cuándo? Y la respuesta fue, hasta 2300 días de tardes y mañanas. Y subrayemos ahora con doble raya por debajo, y el santuario será purificado. Muy bien, entonces el santuario será purificado. ¿Qué quiere decir todo eso que está diciendo allí? Pues yo quiero decirles que el profeta quedó medio perdido. Quedó perdido porque no entendía nada. Hasta que Dios le envía al ángel Gabriel. Y Gabriel viene a explicarle, pero ha pasado muchos meses. Déjenme decirles que han pasado meses. Porque acuérdense ustedes que cuando él escuchó 2300 días, ¿qué le pasó al profeta? Nosotros ayer aprendimos que 2300 días equivale a ¿qué? ¿Años o no?
Y el profeta quedó enfermo, se enfermó. Pasaron meses. Y después de varios meses, el profeta se puso a orar y cuando se puso a orar le llegó el ángel Gabriel. Y aquí apareció el ángel Gabriel. Apareció para explicarle lo que significaba esa profecía. Y vamos a ver cómo le explica. Dice Daniel 8:20. En cuanto al carnero que viste. Entonces ahora si saquen su hojita, a donde aparece el carnero, hay un espacio al frente y van a poner el significado del carnero. ¿Quién es el carnero? En cuanto al carnero que viste que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de ¿qué? Reyes de Medo y Persia. ¿Qué está notando? Que ya Babilonia no existe, ¿no? Ya la cabeza de oro no aparece, porque ya la han destruido. Entonces, la profecía de Daniel 8 comienza a partir del pecho de plata, o empieza a partir del oso, en este caso el carnero. Dice, en cuanto al carnero que viste que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Dice que uno de los 2 cuernos era más alto que el otro, los medos. Los medos dominaron a los persas. Bueno, entonces ya tenemos por lo menos la primera clave aclarada. Entonces, sigamos leyendo. ¿Qué pasó después del carnero, después de los medopersas? ¿Quién surge en la historia? Dice el versículo 21, el macho cabrío, el que tiene solo un cuerno notable, un solo cuerno notable. Los otros cuernos no son tan notables, pero el que tiene un cuerno notable, el macho cabrío, dice, es el rey de Grecia. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. ¿Quién fue el rey primero de los griegos? Alejandro Magno. Entonces ya pueden poner en el segundo cuadrito abajo, el macho cabrío que corresponde a Grecia. Y si quieren agregar el cuerno, representa a Alejandro Magno. Entonces, ¿vamos aclarando el rompecabezas o no? Una pieza más del rompecabezas, del puzzle, ahí estamos cuadrándola, ¿no? Entonces, eso es Alejandro Magno. Pero como ya lo estudiamos en los días anteriores, Alejandro Magno murió muy joven. Murió a los 33 años y cuando él muere, realmente no dejó un sucesor. Por eso es que en la profecía dice, en cuanto al cuerno que fue quebrado, el ángel está explicando ahora, en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque ya no con la fuerza de él. Ya no van a tener la misma fuerza de Alejandro Magno. Ahora, ¿quiénes fueron esos 4 cuernos? Y ahora entramos al punto clave. Los 4 cuernos salieron ¿hacia dónde? Hacia los 4 vientos. Pero ¿quiénes fueron los 4 cuernos? Ahí están los 4 generales, ya pueden ponerlo allá en su casilla, en el cuadrito que le corresponde. Los 4 cuernos representan ¿a quién? A Casandro, a Lisímaco, a Seleuco y a Ptolomeo. Esos últimos 2 son famosísimos, porque los vamos a ver en Daniel 11, a esos 2. Uno de ellos son los reyes del norte y los otros son los reyes del sur. Entre Seleuco y Ptolomeo hubo guerras que duraron siglos. Sí, los Seleucidas. Seleuco, él puso su reino en Siria y todos sus descendientes, sus hijos, se llamó la dinastía de los Seleucidas. Y Ptolomeo se fue a vivir a Egipto y él estableció la dinastía de los Ptolomeos. Entonces, por eso uno ve en la historia Ptolomeo I, Ptolomeo II, Ptolomeo III, igual con los reyes del norte, que eran los reyes del norte, que era el caso de Seleuco. Está Seleuco I, Seleuco II, Seleuco III. Esos son los reyes del norte. ¿Mm? Sí, estaban en Siria. Ellos pusieron su capital en Siria. Bueno, entonces ahora aparece el cuerno pequeño. Dice que de uno de ellos salió el cuerno pequeño. La pregunta es, ¿de uno de qué? ¿Salió de quién? ¿De Casandro? ¿De Lisímaco? ¿De Seleuco? ¿De Ptolomeo? ¿De uno de ellos? ¿O de uno de los 4 vientos? Nosotros sabemos por la historia que después de Grecia viene Roma. Es Roma pagana la que aparece. ¿Y Roma pagana salió de uno de los 4 cuernos de Grecia? ¿Salió de Seleuco? ¿Roma? ¿Salió de Ptolomeo? ¿De Egipto? No. Casandro y Lisímaco rapidito se desaparecieron. Eso no duraron.
Entonces nosotros sabemos que Roma pagana no surge ni de los Ptolomeos ni de los Seleucidas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Roma pagana viene de uno de los cuatro vientos. Pero miren ustedes cómo nos va a ayudar la gramática. Porque cuando dice de uno, en esa palabra uno en el idioma arameo dice ahat. Ahat. Y la palabra ahat es femenino. Como decir de una, realmente. De una. Una, femenino. Pero cuando dice ellos, aquí es para uno rascarse la cabeza. Porque cuando dice ellos, utiliza la palabra aramea hem. Y resulta que hem es masculino. De uno de ellos. Uno es femenino y ellos uno es femenino y ellos es masculino. Entonces parece que es tanto masculino como femenino. Entonces ahí está grave la situación, ¿o no? Es que hasta cuando uno estudia la Biblia, uno tiene que estudiar los artículos, los pronombres. Porque un solo pronombre te puede cambiar toda la historia. Un solo pronombre. Una sola preposición puede cambiar todo el significado de una frase. Una sola palabrita puede cambiar todo. Le voy a poner un caso nada más. Cuando el ladrón en la cruz le dice a Jesucristo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, Jesús le responde, de cierto te digo hoy. Pero otros dicen, no, él dijo, de cierto te digo que hoy. ¿Se dan cuenta cuán diferente es decir, de cierto te digo hoy, a decir, de cierto te digo que hoy? ¿Hay diferencia o no hay diferencia? De cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Si yo pongo el que después de hoy, está poniendo la cita en el futuro. Adelante, cuando tú resucites te voy a llevar al cielo. Pero si yo pongo el que antes de hoy, eso significa que el mismo día que se murió, se lo llevó al cielo. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Que nosotros sepamos, cuando Cristo murió en la cruz, no se fue al paraíso. ¿A dónde se fue? A la tumba. Entonces no podía ese día habérselo llevado al paraíso porque los dos se murieron. Y Cristo estuvo de verdad muerto en la tumba. Entonces, una simple palabrita te puede cambiar todo, incluso hasta toda la teología. Hay que ser muy cuidadoso en el estudio. Pero es una de las clases que vamos a tener en este instituto. El próximo año es la clase de hermenéutica, que son los principios para estudiar la Biblia. Ciertas reglas que hay que tener en cuenta al estudiar la Biblia. Porque una persona puede hacerle decir a la Biblia lo que la Biblia no dice. Eso se llama, cuando usted le mete a la Biblia lo que la Biblia no está diciendo, se llama eisegesis. Eisegesis. Pero cuando usted estudia la Biblia y usted saca de la Biblia lo que la Biblia sí dice, eso se llama exégesis. Miren la diferencia entre exégesis y eisegesis. ¿Quieren saber cuál es la diferencia entre exégesis y eisegesis? No se pierdan las próximas clases del próximo año en el instituto cuando estemos hablando de hermenéutica. Hermenéutica es apasionante, hermanos. Uf, tremendo. Bueno, a ver, ¿cómo vamos a resolver este problema? Dice, de uno de ellos, no sabemos si está hablando de los cuernos o de los vientos todavía. Pero aquí nos creó un problema serio, porque uno es en femenino y ellos en masculino. O sea que tiene los dos géneros. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, cuernos. Cuernos es femenino. Entonces, ¿qué puede querer decir? Que el cuerno pequeño surge ¿de dónde? ¿De los cuernos o no? Porque dice que un cuerno pequeño surge de uno de ellos, ¿de uno de cuáles? ¿De uno de los cuatro cuernos? ¿De Casandro, Lisímaco, Seleuco, Ptolomeo? ¿O sale de uno de los cuatro vientos? Entonces, si decimos que es cuernos, tenemos el problema del masculino ellos. No sé si me hago entender lo que quiero decir. O sea, tampoco se vayan a angustiar por no entender esto. No es tan importante, pero yo lo hago pues, para que le pongamos mucha seriedad al estudio. Cuando dice de uno de ellos, no sabemos si es de los vientos o de los cuernos. Porque eso puede cambiar mucho. Puede cambiar mucho.
ya tenemos un problema muy serio. Si Roma pagana surge de los cuernos, eso es un error histórico, porque Roma pagana no surge de ninguno de los 4 cuernos. No surge ni de Casandro, ni de Lisímaco, ni de Seleuco, ni de Ptolomea. Seleuco se fue a vivir a Siria. Y que yo sepa, Roma pagana no sale de Siria, ¿o sí? Empezando que es distinto los nombres de las ciudades. Y Ptolomeo, que es el otro rey fuerte y poderoso, está en Egipto. Que yo sepa, el imperio romano no salió de Egipto. Entonces nos queda la opción de Casandro y Lisímaco, y eso no duraron nada. Esos desaparecieron rápido. Prácticamente que los territorios de Casandro y de Lisímaco se los tomaron los otros 2. Entonces ahí quedamos perdidos. Entonces, si no pudo ser de los cuernos, porque eso sería un horror histórico, no un error, sino un horror histórico, entonces la única opción que nos queda es que salió ¿de dónde? De los vientos. Y les tengo una sorpresita. Resulta que la palabra vientos se utiliza ya sea para el masculino o ya sea para femenino. O sea que es bisexual. Tiene los 2 géneros. Usted puede utilizar la palabra vientos en masculino o en femenino, no importa. Entonces, ¿qué sería lo más correcto? Si uno es femenino, cuadra con el femenino de vientos o no. Y si ellos es masculino, pues el masculino de ellos cuadra con el masculino de vientos. Pero el caso de cuernos es solo femenino, solo femenino. Luego usted no puede utilizar, por ejemplo, ellos en masculino con la palabra cuernos. Porque no sé si me hago entender lo que quiero decir. ¿Sí? Ustedes tienen que escoger entre cuernos y vientos. De uno de ellos es tanto femenino como masculino o no. Entonces solo puede escoger una palabra que sea los 2 géneros. Vientos. Entonces ahí ya resolvemos el problema, porque efectivamente Roma no surgió de los cuernos. Roma surgió de uno de los vientos que venían, ¿de dónde? De Occidente, más allá de Grecia. Venían de Occidente. Y hay algo interesante en cuanto a Roma. ¿Cómo hizo Roma pagana para poder conquistar el mundo? Hermanos, el rey del norte tenía su sede en Siria, pero él, una de las principales, ahí está Siria en el mapa. Incluso hoy Siria es importante porque allá hay una terrible guerra en este momento, problemas con estos yihadistas, con los del Estado Islámico. Y hoy, por ejemplo, Uruguay aceptó refugiados sirios. Eso es noticia hoy en el mundo, ¿no? Refugiados están llegando a otros países. Y en Uruguay, aquí en América, llegaron ya los sirios. Siria, el territorio de Siria se extendía a lo que ustedes están viendo allí. Ahí está Siria, arribita está Capadocia y Pérgamo. La sede del imperio sirio estaba en Pérgamo. ¿Y qué pasó con Pérgamo? Pérgamo es el rey del norte. Bueno, ¿qué pasó con Pérgamo? Miren qué tremendo lo que pasó. ¿Cómo hizo Roma para apoderarse de todo el Oriente Medio? Pues mire lo que ocurrió. Pérgamo es famoso en la historia por un detalle. ¿Cuál fue el detalle? Vamos a ver cuál fue el detalle, que no me quiera salir. Ok. De los seleucos, después vinieron los atálidas. Es otra dinastía. Los atálidas dominaron el mundo entre el año 281 y el año 133 a.C. Los atálidas son parte de los seleucidas. Son de los descendientes de los seleucidas, pero que ahora se llamaron atálidas. Entonces, ¿qué ocurre con los atálidas? Los atálidas dominaban lo que era Siria, la Asia Menor, toda esa zona, y Roma, para poder penetrar al Oriente Medio y conquistar el Oriente Medio, tenía que entrar por Pérgamo. Tenía que hacer guerra con Pérgamo y destruir a Pérgamo. Pero mire lo que ocurrió. Resulta que los atálidas se volvieron aliados de Roma en sus guerras contra los griegos. ¿Eran aliados ahora? Se hicieron aliados. Y el último rey de ellos, Atalo III, antes de morir, dijo: Roma, le regalo mi imperio. Se los dio en herencia. O sea que Roma, sin utilizar una espada, sin derramar una gotita de sangre,
se apoderó de todo el reino del norte, pero porque Atalo III se lo dio en herencia. Entonces anoten eso porque eso usted lo puede comprobar metiéndose a los libros de historia. Por la internet mismo meta, se ponga Atalo III y ahí está la historia terrible. Imagínense cómo se sentía Ptolomeo, los Ptolomeos en el sur, en Egipto, cuando se dieron cuenta que sus odiados enemigos del norte, los Seleucidas o los Atálidas, ahora se unieron con Roma y Roma entró tranquilamente con sus ejércitos y ahora pues Ptolomeo se metió en problemas, los Ptolomeos, porque Roma les iba a caer. Y la última reina de los Ptolomeos fue Cleopatra. Y Cleopatra le tocó suicidarse porque Roma le cayó. Entonces miren ustedes cómo los reyes del norte se aliaron con Roma y Roma tranquilamente se apoderó del mundo. Eso está en la historia. Entonces, Roma no surgió de Pérgamo. Roma pasó por Pérgamo y se apoderó de Pérgamo porque no se apoderó, lo heredó, lo heredaron, gracias al rey Atalo III. Porque él dijo, Atalo dijo, yo que me voy a poner a pelear contra los romanos. Ya tengo con los Ptolomeos tantas guerras y ahí estamos en un desgaste terrible. ¿Para qué voy a tener dos enemigos? En el sur y ahora del occidente. Dijo, no, me hago aliado de los romanos. Se aliaron y así ellos se apoderaron del mundo. Entonces, esas fueron jugadas políticas. Entonces, bueno, muy bien. Llega el momento en que nosotros aclaremos entonces quién es el cuerno pequeño. ¿Sí, hermano? Exactamente, ahí entendemos la parte masculino y femenino, fue una alianza política, realmente. O sea, pero sí vino de los vientos, vino de más lejos y se apoderó del cuerno del norte. Entonces, el rey del norte ahorita, ¿cómo se llama? Antes eran los Seleucidas y Atálidas, ahora es ¿quién? Roma, ¿o no? Porque según los reyes del norte, según esta profecía, Rusia no existía en aquel entonces. ¿Quién existía en ese entonces? Rusia no. Existieran que los Seleucidas y los Atálidas en la historia. Estamos hablando en la historia. Ellos eran los dueños de todas esas zonas. Y ahora al aliarse con Roma, Roma pasa a ser el nuevo rey del norte. El rey de todos los Seleucidas, de los territorios sirios, de los territorios de lo que hoy es Turquía. Y noten ustedes que Roma puso su sede en Turquía, en Constantinopla. Gracias al trabajito que Pérgamo les facilitó. Y Pérgamo es muy importante en la historia del Apocalipsis. Porque si ustedes quieren ver la historia de la iglesia de Pérgamo, en Pérgamo dice, el Señor hablando a la iglesia de Pérgamo le dice, yo sé dónde tú vives, donde está el trono del Satanás. Pérgamo, según Apocalipsis, es el trono de Satanás. Ahora Roma pagana llega y se apodera de Pérgamo y Roma pagana entra a traer todo lo que es las tinieblas al Medio Oriente. Bueno, entonces, momento de poner allí el cuerno pequeño, ¿quién viene siendo? Hermanos, el cuerno pequeño en Daniel 8, ¿qué hace? Se levanta contra el príncipe de los ejércitos celestiales, arroja las estrellas del cielo por tierra y pisotea el santuario celestial. ¿Quién es? Pues Satanás. Entonces, pero en Daniel 7 vimos de que era el anticristo. Entonces, ¿cómo arreglamos el problema? Es sencillo, hermanos. Mire cómo se arregla este problema. El cuerno pequeño en ese cuadrito que usted van a escribir tiene dos significados. El tipo es el anticristo y el antitipo es Satanás. Porque el anticristo es el tipo del antitipo que es Satanás. Eso se volvió aquí como un trabalenguas. En las interpretaciones proféticas siempre hay un tipo. Y el antitipo es en el que se cumple todo. Por ejemplo, vamos a poner un caso. Isaac es el tipo y Jesucristo es el antitipo. O sea, lo que pasó con Isaac, cuando su padre lo iba a sacrificar a lo alto del monte Moria, eso era un tipo, o sea, un símbolo. Era un tipo de quién, de Jesús, quien siglos después fue sacrificado por su padre en otro monte, en el monte Calvario. Fue sacrificado. Entonces, Isaac es el tipo y Jesucristo es el antitipo. ¿Qué quiere decir antitipo? No quiere decir en contrario, no, sino el antitipo quiere decir el cumplimiento del tipo. De modo que
El anticristo es el tipo y el antitipo realmente es Satanás. Es Satanás mismo. El anticristo es un símbolo ¿de quién? De Satanás. Así como podríamos decir Moisés. Moisés es un tipo ¿de quién? Moisés, el que salvado de las aguas, salvó a su pueblo, liberó a su pueblo. Moisés es un tipo ¿de quién? ¿Quién es el antitipo de Moisés? Cristo. Cristo también fue salvado de las aguas, lo querían matar. Y Él es el liberador de su pueblo. Muy bien, entonces, en ese cuadrito donde tiene el cuerno pequeño, allá ¿quién vamos a poner? Vamos a poner tanto a Roma pagana. A ver, ¿cómo tienen su hojita? Déjenme ver un momentito su hojita acá. Sí. Entonces ahí aparece Roma pagana, aparece el anticristo y aparece Satanás. Todos están conjuntados ahí. ¿Ah? ¿En cuál estamos trabajando? No, en la segunda hoja no, en la primera. Muy bien. Entonces, seguimos avanzando aquí. Ahora, lo que les queda faltando a ustedes, el último cuadro, es que la purificación del santuario o no. Es lo que falta. ¿Qué es eso de la purificación del santuario? Pero, recuerden ustedes, ¿de cuál santuario estamos hablando? Del celestial. Del santuario celestial. Y eso no lo entendía el profeta Daniel. Daniel no entendió eso. Por eso se enfermó, porque él no entendía eso. Entonces, Dios tiene un semán. Y su semán es 2300 días. Dios le dice a Daniel, a través del ángel Gabriel, le dice, no te preocupes, Daniel, el santuario que el cuerno pequeño pisoteó, la verdad que el cuerno pequeño pisoteó, todo lo que ha hecho el cuerno pequeño, Dios le puso un plazo. Lo que el cuerno pequeño ensució, contaminó, pisoteó, Dios lo va a resolver dentro de 2300 días. Por lo menos queda claro el concepto, ¿no? Hasta dentro de 2300 años voy a resolver el problema que el diablo creó en el cielo. Eso no se resolvió cuando Cristo vino a la tierra. Por eso Cristo tenía que ascender a los cielos. No se pierdan el tema de mañana. Entonces llegó el momento de hacer un cuadro bien bonito acá, un resumen de lo que hemos visto hasta el día de hoy durante toda esta semana. Si ustedes ven en la primera columna en color blanco, ¿está quién? Daniel 2. En la segunda columna, ¿quién está? Daniel 7. Y en la tercera columna, en más amarillito, está Daniel 8. Si ustedes se dan cuenta, cada renglón corresponde a su mismo renglón. A ver, la cabeza de oro que es Babilonia, es lo mismo que decir ¿qué? León, ¿y qué más? Nada más, porque ya no existe el león. Decir la plata, que es Medo-Persia, es lo mismo que decir ¿qué? El oso, y es lo mismo que decir ¿qué? El carnero. ¿De dónde sacamos que era el Medo-Persia el carnero? Pues porque el mismo profeta en Daniel 8 lo vimos hoy, lo dijo. Él dijo que el carnero era Medo-Persia. El bronce que representa a Grecia es lo mismo que decir ¿qué? Leopardo, y es lo mismo que decir ¿qué? Macho cabrío. El hierro, o sea, es la misma bestia y viene siendo ¿qué? Roma pagana. El barro más el hierro corresponde al cuerno pequeño en Daniel 7 y corresponde al cuerno pequeño en Daniel 8. Y ahora llegó algo muy, pero súper importante, hermanos. Súper importantísimo. Dígame, ¿qué será entonces la purificación del santuario? ¿Es qué? La purificación del santuario no es otra cosa que la obra de juicio que en Daniel 7 dice que Dios va a hacer. Y no es otra cosa que la obra que la piedra hace. Porque ¿qué hace la piedra? Destruye todos los reinos. ¿Y qué va a hacer Dios con su juicio? Destruir todos los impíos. Y va a vindicar a los santos. O sea que la purificación del santuario no es otra cosa que el juicio final de Dios, el juicio de Dios. Eso lo sacamos solo por conclusión así nomás, ¿no? Pero en el tema mañana eso lo vamos a súper ampliar eso. Pero por lo menos mire la importancia de tener ese cuadrito, porque ese cuadrito ya, si alguien le pregunta a usted, oiga, ¿qué es la purificación del santuario? ¿Usted qué va a decir? Es el juicio. ¿Y cómo usted lo sabe? Dije, déjeme que le explique. Entonces ponga usted sus 3 columnitas y ponga cosa por cosa. Y le va a decir, uy, ¿usted cómo sabe tanto? No, es que eso está en la Biblia. ¿Dios lo puso o no? Dios lo puso no para complicarnos la vida, sino para hacernos más fácil la vida.
Y noten ustedes que las explicaciones no son forzadas ni montadas, sino que la Biblia solo las explica. Ella misma se está explicando. Porque cada cosa corresponde a una cosa. Bueno, entonces yo diría que esta es la más grande de todas las conclusiones de esta primera semana del instituto. La purificación del santuario no es otra cosa que la obra del juicio. Entonces es muy importante la purificación del santuario, ¿no? Es la obra del juicio. Y es la misma obra de la piedra. Bueno, ¿cuándo, a ver, para los que vinieron a la clase, cuándo es que se cumple la obra de la piedra? ¿Cuándo se termina de cumplir la obra de la piedra? Porque ¿qué hace la piedra? Desmenuza todos los metales. ¿Cuándo se cumple eso? Después del milenio, después de los 1000 años, cuando todos los reinos de la tierra están de pie y entonces Dios los destruye con fuego. Ahí es cuando está. Eso no ocurre a la segunda venida de Cristo. No ocurre la segunda venida de Cristo. El juicio de Dios no termina con la segunda venida de Cristo. Porque después de que Cristo venga, se lleva a los santos y los santos durante 1000 años juzgan a los que se perdieron. O sea que el juicio no, la segunda venida de Cristo no es la piedra exactamente, es parte apenas. La obra de la piedra, esa obra de la piedra, ¿qué pasó? Se nos salió la presentación. A ver, ¿qué ocurrió allí? Vamos a ver cómo arreglamos esto. Ok, ahora sí. Entonces, el gran monte que se forma es el mismo reino de Daniel 7 y es el mismo reino de los santos en Daniel 8, que va a venir. Bueno, pero el profeta escuchó de labios del ángel Gabriel en Daniel 8:26 de que la visión de las tardes y las mañanas era ¿qué? Verdadera. Era verdadera. ¿Y qué ocurrió con Daniel? Dice Daniel 8:26 y 27 y yo Daniel quedé como. Porque ¿en qué estaba pensando Daniel? ¿En el santuario celestial? ¿O en qué santuario estaba pensando él? ¿Se acuerda que el terrenal estaba destruido también? Entonces dice, yo Daniel quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Y estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Estaba espantado. Porque según las cuentas de Daniel, él lo dice clarito en Daniel 9:1 y 2, que en el primer año del rey Darío, en el año de Darío, hijo de Asuero, yo Daniel entendí de los libros que según la palabra de Jehová dada al profeta Jeremías, el número de los años que habría de durar la desolación de Jerusalén. Él está ¿en qué pensando? ¿En qué está pensando? En Jerusalén. Pero los seres celestiales de Daniel 8:13 están preocupados ¿por qué? ¿Estaban preocupados por el templo abajo o estaban preocupados por lo que el cuerno hizo arriba? Entonces, estamos viendo que ese Daniel 8, Daniel 9, tiene que ver con dos cosas al mismo tiempo. Con lo que pasa en la tierra, pero también con lo que está pasando arriba en el cielo. Ese fue el problema de Daniel. Porque él dice, yo averigüé que de acuerdo al libro de Jeremías, era solamente 70 años. ¿Y cómo es que Dios ahora me sale con 2300 años? Por eso se enfermó. ¿Quién no se enferma? Dígame. ¿Eso está para preocuparse uno o no? Eso estaba para enfermarse. Porque él entendía el principio de Ezequiel 4:6. El profeta Ezequiel dijo, eso no es caprichoso, Ezequiel dijo, día por año te lo he dado. O sea, los 2300 días no son 6 años. Los 2300 días son ¿qué? 2300 ¿qué? Años, son 2300 años. Llegó el momento de que vamos a pasar a la segunda hoja. Ahora sí vamos a pasar a la segunda hoja. Entonces aquí estamos con un tremendo problema. Estamos entre 70 años versus ¿cuánto? Versus 2300 años. ¿Cómo vamos a cuadrar eso? ¿Cómo lo va a cuadrar el pobre profeta Daniel? Él no lo pudo cuadrar, pero el ángel Gabriel se lo va a cuadrar. El mismo ángel Gabriel regresa. Y vamos a ver cuál es la diferencia. En Daniel 9:2, el profeta Jeremías está hablando del templo de Jerusalén, que era solamente ¿qué? 70 años. Pero la purificación del santuario no puede ser el de Jerusalén, entonces tiene que ser otro. Y ya sabemos que es el celestial. La purificación del santuario celestial duraría 2300 años. ¿Eso es claro o no? ¿Hasta aquí nos vamos entendiendo o no?
Estamos hablando de dos santuarios diferentes. ¿Sí? ¿Me va siguiendo, Julián? Todos, ok. Muy bien, entonces, hay dos santuarios. Por un lado, el de Jerusalén, ¿cómo estaba? Destruido. Y el santuario celestial arriba estaba contaminado. ¿Quién lo había contaminado? ¿Quién destruyó el de Jerusalén? Nabucodonosor. Y Nabucodonosor no es el cuerno pequeño. Nabucodonosor no pudo haberse levantado contra el príncipe de los ejércitos celestiales. Nabucodonosor no se levantó contra el santuario celestial. Nabucodonosor no echó por tierra la verdad. ¿Cuál verdad echó por tierra Nabucodonosor? Ninguna. Nabucodonosor era un siervo de Dios más bien. Dios utilizó a Nabucodonosor para castigar a su pueblo. Entonces, hay dos santuarios, el terrenal y el santuario celestial. En Jerusalén no había templo para purificar. ¿Qué templo iba a purificar si estaba destruido? No había quedado piedra sobre piedra. Ese no podía ser purificado. Entonces, si repasamos lo que el cuerno pequeño, recordemos que echó las estrellas ¿por dónde? Por tierra. ¿Se engrandeció contra quién? Contra el príncipe de los ejércitos celestiales. Nabucodonosor, ¿contra cuál príncipe de los ejércitos celestiales luchó? Contra ninguno. El lucho fue allá contra los israelitas. Y el cuerno pequeño quitó el continuo sacrificio y echó por tierra el santuario. Eso lo hizo Nabucodonosor, sí. Pero Nabucodonosor no hizo las otras dos cosas. Entonces hay que buscar algo más completo, y el más completo es lo que el diablo hizo. Y eso lo hizo todo el diablo. Él echó por tierra la verdad, hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces, el santuario que había que purificar era el celestial y no el terrenal. Claro que el terrenal no. Entonces, sigamos avanzando aquí en el estudio. Cuando Daniel escuchó que el santuario sería restaurado en 2300 años, el pobre se puso a orar. Él no entendía. Y por eso dice Daniel 9:3, volví mi rostro al Dios el Señor, buscándolo en oración, en ruego, en ayuno, en cilicio, en ceniza. Y mire lo que él dice. Mire, pobrecito Daniel. Él le dice a Dios, Señor, hemos pecado, hemos cometido iniquidad. ¿Por qué cree que está haciendo esa oración? Porque él está confundido o no. Él está pensando en Jerusalén. Él dice, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos, de tus ordenanzas. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén. ¿En qué está pensando Daniel? En Jerusalén. Él está pensando en Jerusalén, tu santo monte. Entonces, el pobre está lleno de oración y Dios le dice, no, Gabriel, vete rápido. Le va a dar un ataque cardíaco a Daniel, vete rápido. Y el ángel Gabriel se vino. Y el que se le atravesó por el camino fue el diablo. No dejaba venir a Gabriel a explicarle. 14 días el príncipe de Tiro, que es otro de los títulos del diablo, se le opuso a Gabriel. Y Gabriel no podía contra Luzbel. Pero entonces Gabriel dijo, no, ya sé cómo arreglar este problema. Y le pidió el favor a Miguel. Y cuando Miguel vino, Miguel fue el que echó al diablo del cielo. Léalo en Apocalipsis 12. Dice que hubo una guerra en el cielo y dice, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles. O sea que el que echó al diablo del cielo fue Miguel. ¿Quién es Miguel entonces? No es como lo enseña la Iglesia Católica, de que Miguel es un arcángel, otro de los arcángeles. Miguel realmente es Jesús, en su forma anterior de venir a la tierra. Él tenía otra forma antes de venir a la tierra. En la tierra se hizo hombre, pero antes de la creación del hombre se humilló a sí mismo tomando la forma de un arcángel cubridor, de un querubín. Eso es sublime, hermanos. Entonces dice que Gabriel, que es otro de los ángeles, Gabriel me hizo entender. ¿Me hizo entender qué? ¿Qué le hizo entender? Los 2300 días o no. Es que ¿qué otra cosa quedó confundido? De los 2300 días. Entonces, Daniel 9 no podemos separarlo de Daniel 8. Daniel 9 es parte de los 2300 días. Es parte del problema. Entonces dice, le dijo, habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento.
Mira, para que tú entiendas, déjame decirte algo. 70 semanas están determinadas y la palabra determinadas en esta versión del 2000 dice están cortadas. En hebreo se dice shatak. Y shatak quiere decir sacar un pedazo del cake. Sacó un pedazo de lo que ya existía. El cake tiene 2.300 porciones, 2.300 días. Y ahora sacó 490 porciones para entregárselas al pueblo de Israel. Dice, 70 semanas. ¿Tú estás preocupado por qué, Daniel? ¿Estás preocupado por el templo de Jerusalén, sí o no, Daniel? Ok, mira la respuesta de Dios. Tu preocupación es el templo de Jerusalén. Mira, tranquilo, mira. 70 semanas. De esos 2.300 que tú estás medio loco que no entiendes, entiéndeme, mira. De esos 2.300, 70 semanas, Dios, mi Padre Celestial, las está determinando para tu pueblo y para tu santa ciudad. Y yo espero, Dios espera, de que ustedes al final de las 70 semanas terminen con la prevaricación. Se ponga fin al pecado, se expíe la iniquidad, se traiga la justicia perdurable, se sella la visión y la profecía y se unja al santo de los santos. Entonces, de esos 2.300 días que ustedes ven allá, el de color rojo, Dios, ¿qué está haciendo? De esa línea de los 2.300, Dios le está separando la línea amarilla. ¿Esa línea de cuánto es? De 70 semanas, o sea, 490 días. De los 2.300 días, Dios va a dedicar 490 días para el templo de Jerusalén que tanto le preocupaba al profeta. Tranquilo, vamos a reedificar el templo, no te preocupes. Lo que yo le dije a Jeremías es cierto, en 70 años van a terminar las cosas. Eso se va a cumplir. Y aún más, no te estoy hablando de 70 años como Jeremías lo dijo. Te estoy dando 490 años para tu pueblo. 490. Y dice, y sabe pues si entiende. Y aquí está la clave para entender cuándo comenzaron los 2.300 días. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. O sea que Dios le está resolviendo el problema a Daniel, ¿o no? Le está resolviendo el problema, pero del santuario terrenal por ahora. Pero queda pendiente del celestial. Dice, para tu templo en Jerusalén, sepas una cosa, cuando se dé la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe, tremendo. Hasta le va a hablar de cuándo va a venir el Mesías. Tremendas revelaciones que le está dando. ¿Ahora cuánto? 7 semanas primero. ¿Y luego qué? 62 semanas. O sea, las primeras 7 semanas son ¿para qué? Para edificar la plaza y el muro. Y lo van a edificar en tiempos difíciles, en tiempos angustiosos. Y sigue diciendo Daniel capítulo 9, bueno, el profeta Esdras y Nehemías nos dicen que el decreto, hubo 3 decretos. El primero lo dio el rey Ciro, después lo dio Darío. Y ustedes encuentran todo eso en el libro de Esdras, aparecen los decretos. El último decreto, el definitivo, lo dio el rey Artajerjes I en el año 457 antes de Jesucristo. O sea, que quiere decir eso que las 70 semanas comenzaron ¿cuándo? En el año 457. Ahora, se cree que en esa misma fecha comenzaron los 2.300 días, porque la preocupación de los santos en el cielo es por el santuario de arriba. Bueno, entonces en el año 457 comienzan los 490 años separados para Israel. Ahí comienzan. Entonces lo que ya sigue es pura matemática nada más. Es pura matemática. Porque miren, ¿en qué año terminan los 490 años? En el año 34 de la era cristiana. ¿Qué pasó en el año 34? ¿Qué pasó en el año 34? Mire, el muro se reconstruyó en las primeras 7 semanas, en 49 años. Eso lo dice Daniel 9:25. Y después de la reconstrucción del muro, 62 semanas después, 434 años después, apareció el Mesías. Porque eso le dijo el ángel Gabriel al profeta Daniel. Él le habló de que el Mesías vendría 62 semanas después de las primeras 7 semanas. O sea que Cristo apareció en el año 34 de la era cristiana, a la edad de 27 años fue bautizado. Y alguien dirá, ¿pero por qué eso? Él apareció en el año 31. 34 es cuando terminan los 490.
Cristo, hermanos, dice la profecía, 70 semanas están determinadas para tu pueblo, 490 años. ¿Cuándo terminaron los 490 años? Acabamos de verlo. Israel no cumplió con su parte. ¿Por qué? Si ustedes miran lo que el Señor esperaba de ellos, dice, yo les voy a dar 70 semanas. Y yo espero que al final de las 70 semanas se termine la prevaricación. ¿Pero ustedes creen que eso se cumplió? ¿Israel dejó de prevaricar? No. Israel no cumplió con su parte. No terminó con la prevaricación. Pero cuando Cristo vino, Él cumplió con la parte de Daniel 9. ¿Qué fue lo que Cristo hizo? ¿Puso fin al pecado o no? A ver, regresémoslo aquí dos. ¿Qué dice la Biblia? Que 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, ¿para qué? Para terminar la prevaricación, para poner fin al pecado, para expiar la iniquidad, para traer la justicia. ¿Eso lo hizo Cristo o no? Mire, Cristo puso fin al pecado. ¿Cuándo? En la cruz. ¿Cristo expió la iniquidad en la cruz o no? Expió la iniquidad. ¿Trajo la justicia perdurable Cristo? Trajo la justicia perdurable. ¿Selló la visión y la profecía en cuanto a Israel? Sí, porque cuando Él comenzó su ministerio dijo, le vamos a dejar el árbol otro tiempo más. Y si no, dijo, el hacha ya está puesta en la raíz. O sea que Israel no fue deshecho como pueblo de Dios hasta que no se cumpliera la profecía. Cristo selló la visión y la profecía. Y fue ungido, cuando Cristo estuvo, fue ungido el santo de los santos. Eso se cumplió. Entonces, las 70 semanas van desde el año 457 a.C. ¿hasta cuándo? ¿Hasta el año qué? 34. En la última semana, que es la semana que va del 27 al 34, en los últimos 7 años, ¿me hago entender lo que quiero decir? En los últimos 7 años de esa profecía, o sea, entre el año 27 y el año 34, ¿qué se cumplió? Número 1, se le quitó la vida al Mesías a la mitad de la última semana. En los últimos 7 años, entre el 27 y el 34, a la mitad del 27 al 34 le quitaron la vida a Cristo. Se cumplió exacta la profecía. A la mitad de la última semana lo mataron. Y en el año 34 Israel dejó de ser el pueblo escogido de Dios. Ya no más. ¿Y su lugar quién lo ocupó? La iglesia. Desde entonces el verdadero Israel es la iglesia. Israel, porque no todo el que es hijo de Abraham es hijo de Abraham. Porque los que son de la fe, dijo Pablo, esos son hijos de Abraham. Entonces por eso somos la iglesia. Ahora entonces, ¿qué ocurre? Si hasta el año 34 se cumplen los primeros 490 años, ¿cuánto tiempo está faltando? Para los 2300 días. 1810 años. Entonces, entre el año 34 más 1800 días, ¿hasta cuándo viene a dar? Hasta 1844. ¿Qué pasó en 1844? ¿Qué pasaría? ¿Recuerdan ustedes la pregunta de los santos que hicieron en Daniel 8:13? Un santo le pregunta a otro santo, ¿hasta cuándo durará la visión? ¿Hasta cuándo durará el sacrificio perpetuo? La iniquidad desoladora. ¿Hasta cuándo el santuario y el ejército van a ser pisoteados? ¿Hasta cuándo? ¿Y cuál fue la respuesta? Me gusta lo que dice la Biblia de la Nueva Jerusalén. De paso, les hago una cuña entre paréntesis. La mejor versión en español que existe en el mundo es la versión de la Nueva Jerusalén. Es una versión católica. Es la mejor traducción que existe a la Biblia en español. Eso es para los que les gusta estudiar. Yo les sugiero que dentro de sus Biblias tengan una versión de la Nueva Jerusalén, porque es la más exacta en la traducción. No se preocupe por comprarla, es muy cara, pero ustedes la pueden bajar gratis por la internet. Te metas al internet y coloquen versión Nueva Jerusalén gratis y la baja a sus teléfonos o a sus computadoras. Ahí las tiene. Cada rato yo la uso porque la tengo en mi computadora. Entonces le recomiendo mucho esa versión. Mira cómo dice Daniel 8:14, me encanta la manera como dijo. Porque, a ver, busquen Daniel 8:14 cómo dicen sus Biblias. Hasta 2300 días, ¿y qué? ¿Cómo dicen sus Biblias? ¿Y el santuario será qué? Purificado. Será purificado. Mire cómo dice la versión de la Nueva Jerusalén. Hasta 2300 tardes y mañanas después será reivindicado el santuario. ¿No les parece que tiene más sentido eso o no?
¿Qué fue lo que el diablo hizo en el cielo? ¿No echó por tierra la verdad? ¿Qué hizo con el carácter de Dios el diablo en el cielo? ¿Qué acusaciones lanzó el diablo en el cielo para que la tercera parte de los ángeles se haya rebelado contra Dios? ¿Creen que difamó a Dios o no? Lo difamó y hizo lo que quiso. Por eso esta versión es la mejor que existe. Dice hasta 2300 tardes y mañanas, y después de los 2300 el santuario será reivindicado. Esa profecía es para el tiempo del fin. Quiere decir que de acuerdo a esta profecía, nosotros ya estamos en el tiempo del fin, ¿o no? Porque si esa profecía llega hasta 1844, quiere decir que ya estamos en el tiempo del fin. Quiere decir que Cristo comenzó en 1844 a hacer algo muy especial. Comenzó la reivindicación del cielo. Y eso es una cosa que mucha gente no sabe. ¿En qué consiste la reivindicación? La última profecía en cuanto a tiempos terminó en 1844, no hay más en el futuro, de fechas que digamos. Esta es la profecía más extensa. Si comenzó en el 457, nosotros no podemos llegar y tomarla y aplicarla para poner otra fecha, no, porque eso sería violar las escrituras. Eso sería un error de interpretación, de exégesis. Entonces, esa profecía comenzó en el 457 a.C. Las 70 semanas se cumplen en el año 37, 34 de la era cristiana. Y quedan todavía 1810 años, faltaban todavía. Quiere decir que en 1844 pasó algo, y lo triste es que mucha gente no sabe qué pasó en 1844. Y es necesario que la gente lo entienda. Pero eso lo vamos a estudiar ¿cuándo? Mañana. Mañana. Pero porque ya es la hora de terminar. Entonces, no sé si alguien tenga una pregunta. ¿Alguien tiene una pregunta? Todavía estamos ahí. Solamente Dios le resuelve el problema a Daniel. Daniel, ¿por qué estaba preocupado? Por el templo de Jerusalén. ¿Dios lo resolvió o no lo resolvió? Sí. ¿Y le dio chance a Israel otra vez o no? ¿Y lo aprovecharon? No lo aprovecharon. El templo, ¿saben que el templo de Jerusalén fue purificado por Cristo? Ese es un primer cumplimiento de la purificación del santuario. Lo que Cristo hizo en el santuario de Jerusalén es una copia de lo que Él fue a hacer en el cielo. ¿Qué hizo Cristo cuando estuvo aquí en la tierra? ¿Qué hizo con el templo? ¿Lo purificó o no lo purificó? ¿De qué sirvió que Cristo hubiera estado en ese templo y lo hubiera purificado? Lo purificó al comienzo de su ministerio y al final de su ministerio. ¿De qué sirvió? Por eso no tenía más chance de Jerusalén. Por eso el templo fue destruido. Porque el que lo purificó de nada sirvió. Entonces, Él no estaba interesado en purificar un templo terrenal. Por eso, aunque suene medio raro lo que le voy a decir, se lo voy a decir. No estemos pensando en un templo en Jerusalén ahora, como andan enseñando muchos por allí, y que ese templo glorioso y tal, y que se va a establecer un reino allí. Eso hay que ponerle así una vea. Una incógnita bien grande. Porque nos estamos saliendo de lo que la Biblia está diciendo. Entonces, el santuario que Cristo realmente ascendió a purificar, el propio, es el cielo mismo. ¿No dice que un día nos va a llevar para allá? Si nos va a llevar para allá y el cielo mismo está contaminado, ¿cómo nos va a llevar para allá estando el cielo contaminado? ¿Qué tiene que resolver primero Cristo? ¿Y qué es eso de la purificación del santuario? ¿Qué será eso? Mañana. Mañana vamos a dedicar 1 hora y media a hablar solo de la purificación, 1 hora y 15 para hablar solo de la purificación del santuario. Muy bien, hermano.